Juan capítulo 10 y el versículo 27 dice la palabra de Dios así: todos juntos, hermanos, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Padre Celestial, oramos que tu palabra sea de edificación, Señor, en esta tarde. Bendícenos, te lo rogamos. Habla a nuestros corazones y permítenos ser animados y recordar, Señor, lo que tú quieres hablarnos en esta tarde. Gracias te damos por todo en Cristo. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. En esta tarde quiero ser de ánimo, hermanos, con la palabra de Dios, a recordarle lo seguros que estamos en las manos de nuestro Señor. Amén. Creo que no hay mejor lugar donde podamos estar seguros si no es en los brazos de nuestro Señor. Creo que no hay mejor lugar donde podamos estar bien si no es en el redil del Señor. Creo que no hay absolutamente ningún lugar en el mundo en donde podamos estar tranquilos, satisfechos, que en el verde pasto de nuestro Señor. La palabra de Dios dice, hermanos, en el capítulo 10 y el versículo 27 empieza diciendo: mis ovejas. ¿Quién está hablando? ¿Quién está diciendo mis ovejas? Es el Señor Jesús quien está hablando. Incluso unos versículos antes está hablando algunas parábolas y Él dice: yo soy el buen pastor, etcétera, etcétera. Entonces llega este versículo 27 y Él dice, poniendo tal vez final a la conversación, dice: mis ovejas. Él dice mis ovejas. Es decir, él al expresar y al decir mis ovejas, él se está refiriendo a que él es dueño del rebaño, él es el pastor, él es el que guía, él es el que cuida, él es el que alimenta. Se dice que parte del trabajo de un pastor era observar las ovejas al pastar. Parte del trabajo, y era una parte muy importante, ya que la oveja no distinguía a veces lo que comía. Podría estar comiendo basura y la oveja no se daba cuenta. Entonces el pastor tenía que estar pendiente de que del alimento que la oveja estaba comiendo. El dueño del rebaño, el pastor, el que guía, el que cuida, el que alimenta, el que observa las ovejas al pastar. Él dijo en el capítulo 10 y el versículo 11, no vaya allá, pero él dijo, Jesús dijo: yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Él dijo mis ovejas. Como dueño de el rebaño, él dijo mis ovejas, mi propiedad. Expresando propiedad, él está diciendo mis ovejas. Y déjeme decirle algo, en 1 Corintios 6:20, no vaya allá, la palabra de Dios dice: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Él dijo mis ovejas. Hemos sido comprados por precio. Él dijo mis ovejas, expresa propiedad. Y luego dice ovejas, no lobos, amén. No chivos viejos. Él dijo mis ovejas. Él dijo mis ovejas, es decir, mi propiedad, mi rebaño, a quien yo cuido, a quien yo alimento, a quien yo observo. Mis ovejas. Las ovejas que Él compró con su sangre preciosa derramada en la cruz.
Él dijo, la palabra de Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Las ovejas que él compró, las ovejas que son de su propiedad, él dijo, mis ovejas. Una vez más, capítulo 10, versículo 27, dice la palabra de Dios así, mis ovejas. Y luego que dice, ¿qué hacen las ovejas, hermanos? Están ahí, síganme por favor. ¿Qué hacen las ovejas? Oyen. Oyen. Las ovejas, como un pueblo atento, oyen la voz de su pastor. Las ovejas como al pendiente de la voz de su dueño, de su salvador, de quien las alimenta. Dice, mis ovejas oyen. Es un pueblo atento. Un rebaño atento. Un rebaño que está al pendiente de la voz de su pastor. Esto quiere decir que ese pueblo, ese rebaño, esas ovejas tienen oídos espirituales sanos. Y déjeme decirle algo, qué importante es tener buenos oídos espirituales. Hay ovejas que se hacen sordas, amén. No estoy diciendo que sean ovejas sordas, estoy diciendo que se hacen sordas. Para no escuchar la voz del maestro, para no escuchar la voz de su salvador, para no escuchar la voz del pastor, para no escuchar la voz del dueño del rebaño, de aquel que las alimenta, de aquel que las cuida, de aquel que observa sus ovejas, su propiedad, atenta a su voz. Él dijo, mis ovejas oyen mi voz. Y es interesante que Jesús especificó mi voz. Amén. Él dijo, mis ovejas oyen mi voz. Mi voz. Es decir, esas ovejas saben distinguir la voz de su pastor. Podría venir algún extraño y decir, ¡hey! Oveja, ven. Pero la oveja no va a ir porque esa no es la voz de su pastor. Porque esa no es la voz de su dueño. Esa no es la voz del que la alimenta, de quien la guía, de quien la cuida. Es una oveja que está atenta a la voz de su pastor. Dios nos ha dado el privilegio de ser un pueblo especial, de ser sus ovejas. Y lo menos que podríamos hacer es estar atentos a su voz. Son ovejas que tienen oídos espirituales. Oídos espirituales sanos. El domingo mirábamos acerca de unge tus ojos con colirio, amén. Para que veas. Qué importante es tener los ojos y los oídos sanos. Él dice, mis ovejas oyen mi voz. Y luego que dice, hermanos, la segunda parte dice, y yo las conozco. Y yo las conozco. ¿Qué relación tan hermosa existe entre la oveja y su pastor? Amén. ¿Sí me están siguiendo, hermanos? Los veo como que están distraídos. Amén. Qué hermosa relación debe existir entre el pastor y su oveja, porque su oveja oye la voz de su pastor y su pastor conoce a las ovejas. Amén. Oh, Jesús dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor conoce a sus ovejas. El buen pastor conoce a sus ovejas y da la vida por ellas. Pero su pueblo está atento a su voz.
Él dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Jesús discierne sus ovejas. Mire lo que dice en Jeremías capítulo 17 y el versículo 10 dice así: yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Yo las conozco. Jesús discierne a sus ovejas. Jesús conoce los pensamientos de sus ovejas. Jesús conoce, el buen pastor conoce a sus ovejas, las discierne, también las aprueba. Dice, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón. El buen pastor discierne, aprueba y también vigila a sus ovejas. Él está diciendo, yo las conozco. Yo sé cuál de las ovejas tiene una enfermedad, cuál de las ovejas está lastimada. Él dice, yo sé, yo conozco a las ovejas, cuál de las ovejas está pensando irse, cuál de las ovejas está a punto de morir tal vez, pero él dice, yo las conozco. Él discierne, Él aprueba, Él vigila a sus ovejas. Él sabe cuáles son los pensamientos de nosotros, hermanos. Él sabe cuáles son las actitudes de nosotros. Él sabe cuáles son los deseos de nosotros, porque Él discierne a sus ovejas y Él aprueba y Él vigila. Él conoce a sus ovejas. Él dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo, ¿qué dice, hermanos? Las conozco. El buen pastor conoce a sus ovejas. Somos un pueblo amado. El Señor, el pastor, el buen pastor, el que dio su vida por las ovejas, nos ama. Yo las conozco. Y por último, la palabra de Dios dice, y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco y me siguen. Es decir, es un rebaño obediente. Ellas me siguen. No tengo yo que andarlas arriando. No tengo yo que andarlas golpeando. No tengo yo que andarlas lastimando. Porque ellas me siguen. Porque ellas saben quién es el pastor. Porque yo conozco a mis ovejas. Y mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco, dice, y me siguen. Abiertamente conocen a su pastor, abiertamente reconocen a su pastor ante el mundo. Es un pueblo que sigue a su pastor. Es un pueblo que sigue al buen pastor, aquel que las alimenta, aquel que las guía, aquel que las cuida, aquel que las observa al pastar, aquel que es el dueño del rebaño. Dice, yo las conozco y me siguen. Esas ovejas abiertamente reconocen a su pastor ante el mundo y abiertamente obedecen al pastor. ¿Cuándo usted ha visto a una oveja esconderse para obedecer? Yo creo que los cristianos nada más nos escondemos para obedecer. Él dijo, yo las conozco y me siguen. Qué profundidad, hermanos, qué conocimiento debemos tener para entender que Él dice, yo las conozco, mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco y me siguen. Es decir, hay seguridad ahí, hay estabilidad ahí. Yo las conozco y me siguen. Abiertamente reconocen a su pastor y abiertamente obedecen a su pastor. Mis ovejas oyen. ¿Cuándo fue la última vez que dejaste de escuchar la voz de tu pastor?
¿Cuándo dejaste de escuchar la voz del pastor, del tierno pastor, del amante Salvador? ¿Cuándo fue la vez que dejaste de escuchar su voz? Sigues siendo oveja, pero te hiciste sordo. Nos hicimos sordos a la voz del pastor. Nuestro pastor habla. Nuestro Señor habla a los corazones cuando se predica la palabra. Pero cada vez caemos y nos hundimos más y más y más en la apatía. Nos hundimos más en el hermano está loco, el pastor está loco. Yo voy a interpretar la Biblia a mi modo, pues que tiene de todos modos, todos vamos a dar cuentas a Dios. Dejamos de escuchar la voz del amante Salvador, de aquel que es dueño del rebaño, de aquel que guía, de aquel que cuida, de aquel que alimenta, de aquel que observa a sus ovejas pastar. ¿No fue la última vez que escuchaste la voz de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste la voz, la tierna voz del Salvador, la tierna voz del pastor? Él dijo, mis ovejas oyen mi voz. ¿Cuándo fue la última vez que dejaste de escuchar? ¿Cuándo fue que dejaste de seguir al pastor? ¿Cuándo fue la vez que dejaste de seguir al pastor? De reconocerlo abiertamente ante el mundo. ¿Cuándo dejaste de obedecer la voz del pastor? Yo las conozco y me siguen. Y el versículo 28 dice, y yo les doy vida eterna. Dejamos de escuchar y dejamos de seguir. El pastor siguió reconociendo. El pastor siguió alimentando, el pastor siguió guiando, el pastor siguió estando al pendiente de las ovejas, pero las ovejas fuimos las que dejamos de escuchar y las que dejamos de seguir. Creo que ya a estas alturas no hay tantos amenes como al principio. Hemos dejado de escuchar su voz. Hemos dejado de escuchar su voz y hemos dejado de seguirle. Él no ha dejado de hacer su parte. Él sigue haciendo su parte. Él sigue obrando, Él sigue trabajando, Él sigue guiando, Él sigue alimentando, pero dejamos de escuchar su voz y dejamos de seguir al Maestro. Yo creo que es tiempo de volvernos al redil. Yo creo que es tiempo de volvernos a la manada que va caminando atrás del pastor. Yo creo que es tiempo de sanar nuestros oídos espirituales y volver a escuchar la voz del Maestro, de volver a escuchar la voz de el Salvador. Ya es tiempo de volver a escuchar la voz de el pastor, del tierno pastor. Ya es tiempo de seguir. Ya es tiempo de seguirle. Él dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ya es tiempo, hermanos. Ya es tiempo. Ya estuvo suave. Dejamos de escuchar y dejamos de seguir. Pero el Maestro aún está. El Maestro aún continúa cuidando. El Maestro aún continúa alimentando. Pero nos hemos salido del redil. Dejamos de escuchar, nos perdimos. Dejamos de seguir al Maestro. Dios nos ayude. Señor, gracias por tu palabra. Gracias que tú eres el buen pastor, el que dio su vida por las ovejas.
Dios, en esta tarde reconocemos que hemos dejado de escuchar tu voz. Tú dijiste que tus ovejas escuchaban tu voz. Y no es que tú hayas dejado de hablar, Señor, o de guiar. Simplemente nos hemos alejado, hemos engrosado nuestro corazón, hemos engrosado nuestros oídos, nos hemos hecho tardos para oír. Y Dios, perdónanos en esta hora. Tú, el buen maestro, el que dio su vida por las ovejas. Perdónanos, Señor, que hemos dejado de escucharte. Y en esta tarde, Señor, volvemos ante ti reconociendo que nos hemos alejado, que hemos dejado de escuchar tu voz. Y por ende, en consecuencia, Señor, hemos dejado de seguirte, aunque tú nos sigues llamando. Por nuestro nombre a cada uno. Tú disciernes a cada oveja. Tú conoces a cada oveja. Tú conoces, Señor, lo que cada oveja está pasando. Dificultades, tal vez luchas, tal vez pruebas, tal vez tentaciones. Señor, yo te ruego que fortalezcas a cada una de las ovejas de tu rebaño. Ayúdanos a escucharte. Ayúdanos, mi Dios, a seguirte. Bendice la invitación en Cristo. Tal vez habrá alguien que diga, yo no estoy seguro de que cuando muera iré a la gloria con Dios. Tal vez habrá alguien que diga, yo quiero estar seguro en esta tarde. Queremos mostrarle de una manera privada cómo usted puede ir al cielo cuando muera. Si usted no está seguro de que cuando muera irá a la gloria, déjeme ver su mano, déjeme orar por usted. No importa cuánto tiempo tenga viniendo a la iglesia, no importa cuántas veces haya hecho una oración. Si usted no está seguro, es mejor asegurarse. Él dijo, mis ovejas oyen mi voz. Tal vez habrá alguien. Padre, tú has visto, Señor, los corazones de los hermanos que se han postrado. Oramos, Señor, que usted obre en cada uno conforme a tu voluntad. Mi Dios, guíanos en amor, guíanos. Padre, apaciéntanos con tu amor, Señor, con esos pastos verdes. Señor, no permitas que comamos basura, sino sea su palabra siempre prosperando en nuestros corazones. Ayúdanos a escuchar tu voz y ayúdanos a seguirte. Gracias por todo en Cristo Jesús. Amén.